Bien, seguimos súper atentos a lo que Dios nos está hablando con esta serie de las parábolas de Jesús. No lo dijo Perico Los Palotes, no los dijo Dalai Lama, no los dijo cualquier líder de este mundo que mucha gente sigue, no lo dijo Elon Musk. Son parábolas que contó Jesús para ilustrarnos verdades espirituales acerca del reino de Dios. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos porque yo sé que Dios nos quiere hablar y transformar. Hoy vamos a entrarle a una de estas historias que Jesús contó, donde Jesús hace un contraste en dos tipos de oración de dos diferentes personajes. Y el Señor Jesús nos lleva sobre ese viaje, en esa historia, para que nosotros revisemos el corazón y revisemos nuestras actitudes de cómo nos acercamos a Dios. Porque hay dos tipos de formas de acercarse a Dios, o aparentemente acercarse a Dios. Pero Jesús lo enfoca con dos personajes y esta parábola le llaman la parábola del fariseo y el publicano, o el fariseo y el cobrador de impuestos, que es lo mismo. Así que vamos a ir a la Biblia de una vez, a Lucas capítulo 18, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente, estoy yo. Por si me quieren acompañar, igual en pantallas va a aparecer también. Dice así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Padre, hoy oramos con temor delante de tu palabra, con respeto a lo que tú has dicho, para que tú nos hables, para que tú nos cambies. Muéstranos la verdad espiritual que necesitas confrontar en nosotros. Que hoy podamos hacer un examen personal de cómo somos y cómo estamos delante de ti, Señor, y que podamos ser cambiados, transformados por ti, que no salgamos igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, lo primero que vamos a revisar en esta parábola son los destinatarios, a quién fue dirigida. Porque Jesús aquí lo dice, o el evangelista lo puso, y puso que Jesús contó la historia a algunos que tenían confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ese era el público. Dentro del público el Señor sabía que habían algunos que tenían mucha confianza en en su propia moralidad, en su propia manera de vivir, en su propia bondad, y además se creían tan buenos que despreciaban a los otros, que parecieran no ser tan buenas personas. Y esa actitud Jesús la quiere corregir con esta historia, porque es una actitud que no va con el corazón de Dios. ¿Qué es tener confianza en la propia rectitud? Bueno, es cuando nosotros nos consideramos demasiado buenos y nos consideramos merecedores del acceso a Dios. Es decir, nosotros hacemos un balance y decimos: yo no soy tan malo como para que Dios no me salve.
Yo no soy tan malo como para que Dios no me perdone. Yo soy bueno y como soy bueno, a mí Dios me acepta y me reconoce y me va a dar entrada al cielo porque soy una buena persona. Esa es la característica de algunos que se consideran mejores que otros o que tienen justicia propia. Y esto es provocado por la seguridad falsa que traen las buenas obras. Es decir, como yo de pronto ayudo a personas, soy amable, no soy mal hablado, de pronto como yo me porto bien, de pronto no soy un asesino, no soy un ladrón, no soy un adúltero, entonces yo no soy lo peor de la sociedad y como no soy lo peor de la sociedad, Dios a mí me da acceso. Y algunas personas andaban con esa idea de que no eran malas personas. Yo no soy mala persona. ¿Sí? Y entonces está tan confiado en esas prácticas, en esas apariencias logradas tal vez por una actividad religiosa, en la apariencia que genera una posición o que genera el venir a la iglesia, en la apariencia que genera el levantar manos, el cantar. Nada de esto es malo. El problema es cuando solo es apariencia, pero no está pasando nada aquí, dijimos hace un rato. Y eso es lo que estaba pasando con esta gente. Esta gente tenía confianza en su propia rectitud, pero cuando hay confianza en la propia justicia, en la propia rectitud, cuando estamos confiados en nuestro patrimonio de obras, entonces nosotros ya no ocupamos fe para ser salvos. Ya no ocupo un redentor, un justificador, un salvador. Cuando uno está confiando en sus propias obras, no necesita la obra de Cristo Jesús en la cruz para salvarse. Porque tengo mi propia obra que me da permiso y acceso a Dios. Eso no existe. Pero eso es lo que sucede en el engaño de la confianza en las buenas obras. Híjole, qué triste, porque vean qué grave es eso que hace que no valoremos la salvación, ni al Salvador, ni todos los esfuerzos del cielo por entregar a su Hijo Jesús y salvarnos. Entonces, cuando nosotros actuamos en justicia propia, dejamos de temer a Dios y preferimos las cosas que son aparentes. Cuando yo tengo confianza en mis propias obras, yo estoy muy confiado, yo no temo a Dios, ya no me importa qué piensa Dios de mí en lo secreto, sino en qué piensa la gente cuando me ve. Eso es lo que pasa cuando hay justicia propia, y muchas veces lo hacemos para no sentirnos culpables delante de Dios. Tenemos obras para hacer como para pagarle a Dios nuestra maldad. Entonces, como yo he sido malo, entonces yo vengo y trato de ser bueno. Dicen que las personas, por ejemplo, agresoras, son gente muy buena gente. A todo el mundo lo trata súper bien. ¿Cómo estás? Pura vida, todo bien. Pero en su casa son bien golpeadores o agresores con palabras, con su tono. Y entonces nadie se imagina que esa persona es agresora. Eso es una compensación que hace el agresor para no sentirse mal y para que nadie sepa que es un agresor. Es parecido lo que pasaba en este tiempo y es lo que pasa en muchos de nosotros cuando hemos pretendido que nuestra fachada nos cubra nuestra maldad. Y cuando nosotros tenemos confianza en la justicia propia, casi nunca o nunca confesamos nuestro pecado. Nadie sabe cuáles son nuestras luchas. Nadie sabe qué es lo que nos cuesta, porque nadie se puede dar cuenta que soy un ser humano que tiene tentaciones y que falla. Híjole, pastor, ¿para dónde va con esta masacre? No soy yo, es la palabra de Dios. Porque además la justicia propia, la confianza en la propia moralidad hace que nosotros ignoremos, olvidemos que Dios es santo y que nuestra moralidad no alcanza para poder salvarnos, para poder estar bien con Dios. La Biblia dice que por más buenas obras que tengamos, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios.
a la par de la santidad de Dios, la Biblia dice que Él es 3 veces santo. ¿Sí? Quiere decir que no hay ninguna persona que logre esa categoría, porque Él no es, digamos, todos los atributos de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno, ¿sí? La Biblia dice que Dios es poderoso. La Biblia dice que Dios Él es sobrenatural, y podemos poner muchos atributos como omnisciente, omnipresente, todos esos atributos que tiene Dios que lo hacen ser Dios. Pero el único atributo que tiene Él, que se repite 3 veces, es que Él es santo. Y nosotros, cuando tenemos justicia propia, estamos compitiendo con esa santidad de Dios, diciendo: yo le llego al nivel a Dios y soy tan santo que Dios me acepta porque somos de los mismos, porque yo me porto bien. Y eso es un engaño, y esto nos separa de poder depender de Dios, de poder recibir la misericordia de Dios. Eso se llama arrogancia y soberbia. Ahora, esto eran lo que la Biblia dice que era el público que tenía Jesús, porque además dice que era gente que despreciaba a los demás. ¿Algunos de ustedes alguna vez lo han despreciado? A todos tenemos una historia donde alguien nos hizo un desplante, un desprecio, un mate, un berrinche, ¿verdad? Que lo miran a uno por debajo del hombro, y no hay nada más horrible. Se siente feo cuando uno vive algo así, pero es peor cómo se ve el que actúa así, porque se llama soberbia, orgullo, arrogancia. Y esta es la actitud que tiene la persona que se cree buena. Es una persona que tiene un espíritu de superioridad. ¿Sí? Yo soy mejor que los demás, yo soy más carga, yo soy más grande, yo estoy en otro nivel, yo tengo otra categoría espiritual. Y eso es cuando uno menosprecia a los demás. Y Jesús notó eso dentro del pueblo, que había gente que andaba despreciando a otros. Vean, si hay algo que el Señor aborrece, es esa actitud, porque la Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo, al soberbio. Y ¿saben qué? La mala noticia es que todos tenemos un grado de altivez y soberbia. Se lo demuestro: a ninguno de nosotros aquí les gusta que le digan lo malo que hace o las cosas en las que se equivoca. Desde chiquitillos nos enojamos con la maestra cuando nos pone una mala en el examen. Vieja esa, me puso una X y vea, y yo voy a reclamar y no me voy a dejar, porque es ella la que está mal, no soy yo. Y casi siempre cuando uno menosprecia a los demás o tiene esa soberbia y ese orgullo, uno no soporta que nadie lo corrija, no soporta que nadie le ayude a hacerle ver las cosas que están mal. Vieran cómo me cuesta a mí. Estoy entrenándome. Y mi esposa me tiene que no me deja pero ni avanzar. O sea, cuando yo tengo ni medio ápice de orgullo, de una vez me dice: papá, de ahí. Entonces uno se equivoca y: mi amor, ¿no cree que esto? Y uno se le quiere, hasta que uno recuerda que es cristiano y tiene que decir: no, Señor, ayúdame. Y sí, mi amor, está bien, tengo que revisar eso. Y me va mejor cuando hago eso que cuando me pongo de juega vivo, de luchón, de soberbio, a decir: no, es que aquí, es que allá. Porque uno de los mates que hay cuando uno no se deja corregir es que uno responde en desprecio al otro. ¿Cómo responde uno? Es que usted no ha visto lo que usted hace. Y casi que lo que hacemos es empezar a decirle que al otro es peor que nosotros, y como es peor que nosotros no nos puede decir nada. Esa era la gente que tenía Jesús al frente. Pongan atención, porque se las trae este tema. Que Dios nos ayude y nos perdone. Entonces veamos los personajes. Verso 10 dice: 2 hombres fueron al templo a orar. ¿Qué andaban haciendo? Muy bien, estamos bien. Fueron al culto de oración, vinieron el martes, ahí estaban. Vinieron el domingo también y van a las actividades. Ahí está, eran 2.
Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Ustedes saben mucho sobre fariseos porque aquí pasamos hablando un montón sobre los fariseos. Pero me hizo interesante encontrar que la palabra fariseo significa separar, apartar, ¿sí? Distinguir del resto. Eso es un fariseo. Una persona que es apartada, es distinguida, ha sido dividida, es diferente al resto. Eso es un fariseo. Y los fariseos surgieron después del exilio en Babilonia. Fue un movimiento religioso que intentaron proteger la ley, para que la gente no se le olvidara lo que la ley se había escrito, es decir, lo que estaba en el Pentateuco, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Los fariseos agarraron eso y dijeron: ocupamos cuidarla. Entonces ellos dijeron: nosotros vamos a ser gente que se va a asegurar que el pueblo cumpla la ley de Dios. Y ellos tenían esperanza que haciendo eso Dios los perdonara, Dios los levantara y la situación de Israel cambiara en la esclavitud. Entonces esto se convirtió en una secta de gente que en realidad terminaron siendo como los policías religiosos. Eso eran los fariseos. Eran policías religiosos que tenían esa actitud de soberbia, que tenían justicia propia y que además menospreciaban a los demás. Ellos, en su orgullo y en su soberbia, Jesús los trató durísimo. Y Jesús les dijo: ustedes son unos hipócritas. Ustedes son como una tumba blanqueada. Por fuera se ven bien bonitas, pero por dentro están llenos de pudrición y de muerte. Así les habló Jesús a los que se creían mejor que los demás, producto de sus buenas obras. Entonces, el otro personaje que estaba en esa oración que acabamos de leer dice que era un publicano, y además el texto bíblico dice que era despreciado cobrador de impuestos. ¿Quiénes eran los publicanos o los cobradores de impuestos? Eran judíos que habían decidido apoyar el imperio romano. O sea, se salieron de su deseo y afán de que viniera un Mesías para ahora apoyar al imperio romano y además servirle al imperio romano como el cobrador de los impuestos de sus hermanos. Y no solo cobraban los impuestos de sus hermanos, sino que además le cobraban más de la cuenta a la gente. Entonces, si tenían que cobrarle 20 colones, les cobraban 50 colones a cada uno. Y ojalá fueran 50 colones. Era peor que los gota a gota, porque además extorsionaban, muchas gracias, además presionaban, además estaban en esa majadería con la gente. Y entonces los judíos odiaban, despreciaban a los cobradores de impuestos, y para ellos estaban en una categoría igual o peor que el que le quita la esposa a su hermano, o el que roba, al que es ladrón, o a la prostituta y al homosexual. Para ellos estaban en la misma categoría los cobradores de impuestos. Era gente muy famosa, pecadora, y esas eran las dos personas que subieron a orar. Entonces tenemos al fariseo y al cobrador de impuestos. Ahí están esos dos personajes. ¿Quién me ayuda a ser cobrador de impuestos para hacer una ilustración bien bonita? Alguien que no se me enoje ni se me ofenda. Mauricio, venga, ayúdeme a ser un despreciado cobrador de impuestos. Que si llamo a otro lo agarra personal, pero como Mau no es así, todo bien. Mauricio va a ser un cobrador de impuestos. Vea, hasta se compró tenis nuevas porque es cobrador de impuestos, ¿verdad? Muy bonitas, están bonitas. Pues Mauricio es el cobrador de impuestos y yo voy a ser el fariseazo. ¿Eh? El fariseo era un religioso. No me toque porque me contamina. No dejo que ore por mí, no, ni se me acerque. Usted va a orar ahí, yo voy a orar aquí. Entonces están en eso, los dos están en el templo y el fariseo anda para que todo el mundo lo vea de que él es un religioso, que es un temeroso de Dios y solo mates y piquetes. ¡Oh, amantísimo Dios! Ahí está el fariseo.
En cambio, dice que el publicano, el despreciado por todos, no me toque, no se me acerque, está con otra actitud. Es más, el fariseo dice que estaba puesto en pie. Voy a leer aquí así con este toque. Dice, veamos los dos tipos de oración. Verso 11. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, chusma, chusma. Ese es el apóstol Kiko. Esa era la actitud del fariseo. Literalmente, con un deseo de que todos se dieran cuenta de que él no era como el cobrador de impuestos. A eso fue a la iglesia, para hacer sentir mal a los demás, para maltratar y despreciar a otros. ¿Cómo puede ser que el crecimiento espiritual de alguien haga que otro se sienta mal? No debería ser. No es el diseño que el Señor pensó. El Señor pensó en un diseño en el que todos pudiésemos acercarnos, porque todos somos pecadores. El fariseo estaba de pie con una postura habitual de adoración. Estaba en el templo y estaba ahí diciendo: Señor, te doy gracias. Oiga el agradecimiento: te doy gracias porque yo no soy como el otro. ¿Qué es esa oración? Gracias, Señor. O sea, no todo el que dice gracias y el que aparentemente está agradeciéndole a Dios está agradecido con Dios, porque su agradecimiento no era con Dios, estaba agradecido porque Él era mejor. O sea, estaba agradecido por sus buenas obras, no estaba agradeciéndole a Dios nada. Lo que está diciendo es que yo soy aquí y yo soy allá. Y tenga cuidado cuando usted se pesca hablando demasiado de usted mismo, de todo lo que usted hace, de cuánto ora, de a qué hora se levanta a orar. Tenga cuidado, eso se va a notar solito. Pero si usted lo está haciendo, cuidado, porque el Señor lo que vio fue una actitud del corazón, una actitud de soberbia y con un deseo de que todos vieran que habían otros peores que él. Él se consideraba una buena persona. Él no se consideraba ni tramposo, ni pecador, ni adúltero. Él estaba diciendo: yo tengo otra categoría espiritual. A este fariseo y a esos que se estaban confiados en sus buenas obras se les había olvidado lo que dice Marcos capítulo 10 verso 18. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Quién es el único que es bueno? No hay ni una sola persona buena, ni uno solo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, no hay ni uno bueno. Pastor, pero yo vengo a la iglesia siempre, pero yo soy cristiano. Pastor, bueno, la Biblia dice: no hay uno bueno. Nosotros no somos buenos porque venimos a la iglesia. Ni siquiera Dios nos perdona por ser buenos, nos perdona porque Él es bueno. A pesar de nuestra maldad, su bondad absorbe nuestra maldad. Él es bueno, nosotros no. A este fariseo se le olvidó lo que dice el Salmo 14:2. Dice: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Si el mismo Señor que nos está viendo sabe que no somos buenos. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces no vale la pena tratar de ser bueno? No, esa no es la prédica. No sea tan carebarro. Esa no es la prédica. Estamos hablando que en términos de tratar de acercarse a Dios,
Si usted quiere acercarse a Dios por obras, usted tiene que ser perfecto, no fallar ni una de las obras de la ley. Él exige perfección porque Él es santo. Él habita en la luz inaccesible. Dios le dijo a Moisés, vea, esta es la manera en la que se van a acercar a mí. Y antes de decirle cómo, le dijo, santifíquese, prepárese, venga al Sinaí y que nadie se acerque a la nube porque se va a morir. Y Moisés subió al Sinaí muerto el miedo. Y Moisés subió ahí. Le dieron las tablas, el hombre bajó y uno diría, viene santificado, viene, ya se hizo bueno, vino transformado Moisés del monte, del encuentro. No, cuando viene bajando y ve que el pueblo hizo un becerro con el oro que trajeron de Egipto y estaban ahí haciendo cochinadas en adoración a un Dios falso, Moisés se enojó tanto que tiró las tablas, las quebró, es un desastre ahí. Ay, el buenazo. ¿Quién fue el director de esa maldad? Aarón, el que luego es el sacerdote, el sumo sacerdote. No hay ni uno bueno. No hay cara en qué persinarse. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, cuando no había agua y vio que ahí todo el mundo murmuraba, agarró y le arrió a la piedra con el garrote y el Señor no le gustó. Mil cosas que podemos decir de que ningún hombre en la Biblia, no, ni siquiera, o sea, nadie en la Biblia es modelo de un hombre bueno. Muchos hablamos de David, de Abraham, de Moisés. Ya se cansó no, es que él está de lejos porque él sabe que no merece. ¿Ah? Buena actuación, Mauricio, muchas gracias. Es un cobrador de impuestos despreciable, pero tiene una buena actitud. Vean lo que dice la Biblia. Él estaba diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. Eso estaba en la oración, por favor, diciéndole a todos que él sí diezmaba y que el otro no. Y ¿saben qué? Jesús le reclamó a los fariseos y les dijo, sí, ustedes son meticulosos con el diezmo, ustedes dan el diezmo, pero dan el diezmo de la hortaliza más pequeña, de la menta, de la ruda, y hay otro ahí que ya se me olvidó, el comino. Y el comino, solo de eso diezman. Sin embargo, es bueno hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes son fieles diezmando, eso yo no se las quito, pero diezman de lo poquillo, de lo que menos cuesta, y le exigen a otros y desprecian a otros porque ustedes sí diezman. Entonces, su oración no solo era para compararse, sino que estaba haciendo ayuno, estaba diezmando, estaba ofrendando para que otros lo vieran. Entonces, no está mal ofrendar, no está mal diezmar, no está mal levantar las manos, no está mal arrodillarse, no está mal una silla en la iglesia, cualquiera que sea, adelante o atrás. Lo que puede estar equivocado es el corazón con el que venimos a adorar. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Fariseos, el problema de ustedes es su corazón. El problema es que ustedes no tienen claro cómo se deben de acercar a mí. Han pasado por lejos los aspectos importantes. Cuando el Señor le reclama sobre el diezmo, está en Mateo 23. Leámoslo, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes. El verso que sigue, que me perdí yo en el mío. Los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia, me parece que es lo que sigue ahí. Vamos a ver el verso que sigue. Perdón, ahí, la misericordia y la fe. O sea, estaban diezmando, estaban haciendo todo, pero por alto pasaban lo demás. Los fariseos creían que haciendo todas estas obras tenían acceso a Dios. Yo soy bueno, el otro no. Por eso yo soy bueno, porque no soy tan malo como el otro. ¿Y saben qué? El hecho de que otra persona peque diferente a nosotros no nos hace
estar en una mejor categoría delante de Dios. El pecado del cobrador de impuestos, sí, era muy malo, era un ladrón, era un abusador, extorsionaban a los demás, los maltrataban, eran sus hermanos, sí, eran pecadores, igual que los fariseos, los dos eran pecadores. El problema es que el fariseo tenía una mala actitud. Veamos la actitud del cobrador de impuestos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, es decir, él en vez de venir a la iglesia, baje, rápido. En vez de venir como el fariseo que se venía al frente, voy a hacer el fariseo otra vez. Perdón, ahí con la gente de producción, con las cámaras me siguen rápido. ¡Oh! Soy bueno, diezmo, ofrendo, busco a Dios, le sirvo. En cambio, aquí está el fariseo. En cambio, el cobrador de impuestos, vaya, siéntese ya lo más lejos que pueda y se arrodilla. Allá se fue al río y allá estaba lejos porque no se sentía digno de estar al frente. No se sentía digno de pasar al frente y reconocer que era un pecador. Era tal su maldad, su conciencia de pecado, que él dijo: yo no puedo ir adelante, no puedo acercarme. Y entonces más bien oraba diciendo: oh Dios, se golpeaba el pecho, ten compasión de mí porque soy pecador. Esa es la actitud que quiere Dios, una actitud humilde que reconoce que ha fallado, que se ha equivocado y que no calza con el estándar de la santidad de Dios. Gracias. Gracias, Mau. Jesús dice a quién prefiere en esta oración. Tal vez si me ayudan con el piano. Jesús dice que el que regresó a su casa justificado fue el cobrador de impuestos. El despreciado por todos es el que Jesús prefiere. Jesús prefiere el que tiene un corazón humilde, porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. La Biblia dice que Dios ama al humilde, al que tiene el corazón quebrantado, y que Él habita con esas personas para hacerlo vivificar. El espíritu del humilde. ¿Con qué actitud quiere Dios que nosotros nos acerquemos en oración? Con una actitud de humildad. No necesitas saber palabras muy elaboradas, religiosas para orar. No necesitas hacer un ritual. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que es necesario es un corazón quebrantado delante de Dios. Podemos tener la posición más alta, aparente religiosa, que si no tenemos un corazón quebrantado, Dios nos ve de lejos. Vamos a ser humillados en el día del juicio y el Señor va a apartar a los unos de los otros. El Señor va a recoger su cosecha y va a tomar el trigo y va a arrancar la cizaña y la va a mandar al fuego. ¿Qué va a recoger el Señor? Al humilde, al que ha dependido de la gracia de Dios, el que dice: Señor, tú sabes lo que a mí me cuesta, tú sabes mis luchas, Señor, tú sabes todo lo que hago. Necesito depender de tu misericordia, de tu gracia. Cuando el Señor nos llame a su presencia, no va a decir: venga, usted que venía todos los domingos a la iglesia, pase al frente, entra en el gozo del Señor porque lo hiciste bien. El Señor va a aceptar a los que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Los que han sido salvos. ¿Y quién es el que es salvo? El pecador, el que ha creído que solo el sacrificio de Jesús le puede cubrir. Dice que el publicano volvió justificado. La palabra justificación, según lo que la Biblia enseña en Romanos y en otras partes de la Biblia, es que lo que yo hice fue pagado por otro. Lo que yo merecía fue pagado por otro. Es decir, la posición que yo tengo delante de Dios
está justificada porque Jesús murió en la cruz. De otra manera yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Yo entro a la presencia del Dios santo, 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 a través de la sangre del Cordero de Dios que fue rociada por mí para que yo pudiera participar de su presencia, de su gracia. La única forma de entrar al cielo es a través de la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz en propiciación y perdón por todos nuestros pecados. No hay otra forma de entrar al cielo, solo a través de Cristo. Y este es el mensaje de más esperanza en el mundo. Y este es el evangelio que cambia y que es poderoso. No es por tus méritos, no es por tus esfuerzos, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, porque es don de Dios para nosotros, es un regalo. Si nosotros estuviéramos confiando en nuestras obras, ninguno de nosotros estaríamos aquí. No podríamos ir al cielo. Es por la gracia y la misericordia de Dios, porque el Dios Santo no podría aceptarnos si no es por lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestra maldad rebosa y sobresalta. Pastor, otra vez, entonces ¿para qué me porto bien? Nuestros intentos de bondad son para poder reflejar al Jesús que vive en nosotros. Es para poder en agradecimiento adorarle, pero no son para salvación, no es para intentar entrar al cielo, es para agradecerle que por su gracia, por su sacrificio, es que nosotros podemos entrar. Es lo que se llama la sustitución. Jesús fue el sustituto. Es como un doble que hizo la escena peligrosa. La escena de muerte la hizo Él para que yo apareciera bien como un actor que venció. Pero no fui yo, fue Él el que venció. Él fue el que lo logró y yo por su gracia entro al cielo. Esa es su misericordia, esa es su gracia. Pastor, ¿qué hago? Me siento muy mal. Dice un pastor que una señora, después de que predicaron un sermón como este, se le acercó al final y le dijo: pastor, me siento de este tamaño delante de Dios porque yo soy muy mala, me acabo de dar cuenta lo pecadora que yo soy. Y el pastor le dijo: eso es demasiado a la par de lo que hizo Jesús. Te sientes de este tamaño, pero eso es demasiado. Eres más pequeña de lo que te imaginas. Es por el amor y la gracia de Dios. Así que si usted se siente mal, como dice un pastor famoso, si se siente mal, siéntase peor. Porque ese es el camino de humillación, diciendo: Señor, así es como me salvas. Un amigo vino de encuentro, me lo topé en la universidad hace unos años y me dice: fui a encuentro el fin de semana. Y yo le pregunté: ¿cómo te fue? Y me dijo: mal. Yo: ¿por qué? Es que todo el fin de semana me hicieron sentir como si yo fuera el hombre más malo de este planeta. Y yo le dije: ¿y no te diste cuenta que sí lo sos? Solo a través de la gracia de Dios. Hoy es un día para renunciar a nuestra propia moral, a nuestra propia moralidad, y decir: Señor, necesito tu salvación, necesito tu gracia. Por favor, todos inclinen su rostro y comiencen a hablar con Dios. Revísate. ¿Será que has estado tratando de vivir una vida de apariencia? ¿Será que en tu corazón hay algún tipo de actitud de confianza en tus obras? ¿Será que has estado confiando en tus buenas obras? Porque hoy es el día para renunciar a toda obra justa como mérito para acercarse a Dios. Esta es la mañana o el día para decirle: Señor, reconozco que necesito tu bondad y tu gracia. Reconozco, Señor, que necesito humillarme delante de ti, Señor. Entregarte toda posición, toda mi trayectoria, los años que
tengo pretendiendo ser cristiano. Señor, me humillo delante de ti y me rindo hacia tu gracia. Necesito tu misericordia, Señor. Mi bondad no supera la maldad que hay en mí, Señor. Es por tu gracia que puedo recibir el perdón y la misericordia. Habla con Dios ahí donde estás y reconoce tu necesidad del Salvador, tu necesidad del Eterno. Sí, usted que dice que hace mucho se entregó a Jesús, este es el día para decirle: Señor, necesito depender de ti como mi Salvador. Hay personas que hoy van a nacer de nuevo por primera vez. Personas que tal vez hace mucho ya venían a la iglesia, incluso le servían, pero hoy sus ojos están siendo alumbrados para entender su situación y su condición.